Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos a Cristina Negre, psicóloga y experta en adopción. Ella fue adoptada con 3 meses, es madre de 5 hijos y es autora Sí. del libro Soy adulto, soy adoptado. Vivir la adopción después de los 18 años. Ujú. Bienvenida, Cristina, a esta Gracias. tarde al programa de AFASAF Conecta Ujú. y bienvenidos y bienvenidas a todas las familias participantes. Ahora vamos a empezar la charla con una introducción que hará Cristina y posteriormente lo que sería interesante es que participáramos en una especie de coloquio, debate o preguntas o dudas que queráis resolver en cuanto al tema que nos ocupa hoy, ¿no? En el que Cristina nos hará nos dará unas herramientas, unos tips sobre cuando llegan nuestros hijos e hijas a la mayoría de edad y quieren encontrar pues a la familia de origen, a la familia biológica, y a veces pues no se encuentran con esas situaciones idealizadas que querrían, ¿no? ¿Estamos preparados para acompañarlos en este proceso? Mm, pues bienvenida, Cristina, y adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a FASAF por invitarme a participar en esta charla. Yo haré una pequeña introducción, un poquito de, ¿no?, sobre esta búsqueda de orígenes y sobre la fantasía, ¿no?, que muchas veces conlleva el proceso cuando se inicia, ¿no? Luego cada vez se va tocando más fondo y la realidad a veces supera las expectativas que tenían estos hijos ya adultos cuando empiezan todo este proceso. Em, yo una cosa que me gustaría decir es que el proceso de búsqueda tiene un doble componente, una parte interna, que el niño empieza desde que es pequeño, que es el quién soy, ¿no? Esto también es búsqueda del origen, es búsqueda de la identidad, es el saber quién soy. Bueno, pues es este proceso más interno, ¿no? Más de dar respuesta a las cuestiones identitarias, ¿no? Que también, si estamos hablando de niños de adopción transcultural, implican también esta identidad cultural, implican también las fantasías sobre el país de origen, sobre esa cultura, sobre quién podía haber sido si hubiera estado ahí, ¿no? Y después hay la parte más externa o la parte más activa, que es la parte más literal de la búsqueda del origen, ¿no? Que puede ser muy amplia también. Puede ir desde el empezar a recopilar documentación, buscar información, fotos, papeles, viajar al país para conocer el centro, para ver la cultura, intentar ya después buscar la familia biológica. Es decir, hay como diferentes niveles en este proceso de búsqueda, ¿no? Algunos llegan hasta el proceso, hasta el final, ¿no? El literalmente conocer a la familia biológica. Otros se quedan simplemente en la búsqueda, o porque ellos quieren, o porque simplemente no se les da la posibilidad de que acaben encontrando nada, porque no, por diferentes razones, ¿no? Pero desde luego, cuando un adoptado decide empezar este proceso, esto supone para todos los implicados en la tríada adoptiva, tanto padres adoptivos como persona adoptada, como la familia biológica también, implica una resituación, ¿no? Es decir, cada uno vuelve a moverse otra vez la silla de la adopción, vuelve a moverse la silla de los vínculos, la silla de las dudas, de la incerteza, de qué papel jugamos cada uno en todo esto. Y, y cuando un hijo moviliza esto, todos los demás hay un proceso en el que se sienten inseguros y por tanto incómodos y que es necesario hablarlo y hacer muchísimo acompañamiento en este proceso. A todos los que necesiten este acompañamiento porque no se sientan seguros en él, ¿vale? Cuando el chaval o la hija empieza el proceso este de búsqueda, claro, la media está que empiezan a hacer la búsqueda del origen entre los 25 y los 35 años, esa es la media. Aunque teóricamente a nivel legal se puede hacer a partir de los 18, de forma autónoma y
a los 16 con consentimiento de los padres, ¿vale? Em, entonces, cuando se empieza a hacer este proceso de búsqueda, es un momento muy diferente en el tiempo de cuando se dio la adopción. Por lo tanto, han habido muchísimos cambios. Y lo que este niño o este ya adulto va a encontrar no tiene absolutamente nada que ver con la fantasía o la información que tenía en el momento en el que fue entendiendo que era adoptado. Porque la familia biológica habrá cambiado en muchos aspectos. Pueden faltar padres, pueden haber nuevas familias reconstituidas, pueden haber hermanos por parte paterno, materno, incluso del mismo padre y madre, con todas las dudas que ello puede suponer. Pueden haber otros miembros de la familia que también estén diagnosticados con el mismo trastorno o no. Es decir, se movilizan muchísimas cosas y hay muchos cambios que no son previsibles en el momento en que se empieza la búsqueda. Pero sí que tienen que ser certezas respecto a que van a haber cambios y van a haber cosas que nos van a sorprender. Por lo tanto, hay que hacer todo un proceso personal previo al inicio de esta búsqueda en la que la persona se prepare para todo lo que va a poder encontrar, ¿vale? A nivel de características de personalidad sí que se ha visto, por ejemplo, que hay mucha diferencia no tanto entre adoptados y no adoptados, que es curioso, sino dentro de los propios personas adoptadas, entre las personas buscadoras y no buscadoras del origen, ¿no? Ahí hay más diferencia incluso. Em, ¿Qué quiero decir con esto? Las personas buscadoras son personas que han estado más inquietas con su origen, que quizás tienen un peor desajuste en las tablas, ¿no? Cuando hacemos una evaluación de ajuste psicológico, pueden puntuar peor, pero no significa que estén peor a nivel de identidad adoptiva, significa que se cuestionan más cosas y por tanto puntúan más alto en desajuste, ¿vale? Hay diferentes causas para buscar y no buscar, ¿no? No es que sean mejor unas que otras. Desde luego, el que no busca muchas veces es simplemente porque no quiere mover las cosas, porque no quiere tener que plantearse más cosas, porque vive en un conflicto de lealtad y no quiere, ¿no? Tener que despertar a nuevas realidades, se siente a gusto con lo que tiene y no quiere volver a mover algo que quizás en su momento ya fue doloroso con la propia búsqueda de la identidad personal, ¿no? Y el que empieza el proceso de búsqueda es porque necesita muchas más respuestas de las que tiene o se le plantean muchas más preguntas que información tiene. Y lo que necesita es acabar de llenar toda esta información. Lo mejor, sin duda, sea lo que plantea el hijo adoptivo o la hija adoptiva, es la función de acompañar de los padres. Igual que se ha hecho durante la infancia, que es el papel que hacemos todos los padres, adoptivos y biológicos, pero con un trabajo excepcionalmente difícil en el caso de familias adoptivas con situaciones complejas, porque requiere muchísimo más esfuerzo, muchísima más implicación y un trabajo constante de demostrar al niño que estás ahí, que constantemente a veces también te puede poner en duda, ¿no? Pero desde luego este sentirse acompañado, porque la persona va a tener necesidades de esta ayuda, de esta escucha y cada niño o cada adulto ya va a ser diferente lo que necesite. Hay algunos que simplemente, y yo no sé cuáles son vuestras experiencias y luego ya las comentaremos, si no, pero hay adultos que a veces simplemente hacen un proceso de búsqueda o inician un proceso de búsqueda sin informar a los padres ni a la familia. Otros que lo informan, pero quieren hacerlo de forma individual, que ahí se despiertan muchos miedos a veces, ¿no? Respecto a cómo voy a vivirlo yo y prefiero vivirlo en la intimidad y no compartirlo, ¿no? Y otros que precisamente lo que necesitan es, oye, quiero hacer este proceso de búsqueda y necesito que estés a mi lado en todo el camino, ¿no? Volvemos otra vez a encontrarnos en estas situaciones en las que todo es posible y que son diferentes rangos de necesidades de acompañamiento. Y por supuesto depende de muchísimas variables, tanto del vínculo, del estilo de comunicación de la familia, de las características de personalidad de la persona adoptada, de la historia previa, de la información que ha habido sobre la adopción, sobre la familia biológica. Hay muchísimas variables que pueden afectar, ¿vale? Pero desde luego, sea como sea, es un proceso muy complejo, con una gran labilidad emocional, hay muchísimos altibajos. em, Hace que, desde luego, la persona adoptada
reconecte otra vez con el abandono y con una realidad sobre la precariedad de la familia biológica de la que quizás no había sido consciente o no había querido ser consciente, ¿no? Y que yo creo que se tiene que poner de manifiesto en cuanto sale a la luz el tema de inicio de búsqueda. Se necesita este acompañamiento para prepararse. ¿A qué me refiero con este acompañamiento? Cuando alguien empieza el proceso de búsqueda, lo más importante es poder trabajar con alguien, aparte de con la familia, si se puede hacer perfecto, pero si no, con un soporte externo, es el por qué quiero buscar, qué quiero buscar, qué creo que voy a encontrar. Porque ahí se van a poner de manifiesto todas las fantasías, miedos, ilusiones que pueda tener. Y hay que empezar a trabajar alternativas a esas ideas preconcebidas que la persona que empieza la búsqueda tiene. Puede tener estas ideas preconcebidas en base a la información de la que ella dispone, en base a creencias o falsas creencias con las que ha crecido respecto a muchísimas cosas, información que ha ido construyendo, preguntas que no ha hecho, que él se ha ido o ella se ha ido dando respuesta en base a otros prejuicios. Bueno, esto respecto a, ¿no? Respecto al inicio de la búsqueda. Es también un poquito el qué busco. ¿Estoy buscando un vínculo? ¿Estoy buscando otra familia? ¿Estoy buscando información sobre mí? ¿Estoy buscando información sobre mi historia? ¿Estoy buscando información sobre qué otros parientes a nivel genético puedo tener? ¿Estoy buscando información sobre por qué me está pasando lo que me está pasando? Y si le pasa a alguien más, estoy buscando a alguien con el que identificarme, otro referente, ¿no? Es decir, hay múltiples cuestiones que hay que trabajarlas previamente, porque a lo mejor lo que van a encontrar después no es lo que están buscando. Y también tienen que saber, antes de empezar todo este proceso, para no encontrarse después en una situación compleja en la que tengan que hacer una toma de decisiones impulsiva o en el momento, que además, por la característica de la patología, ya es a lo que les lleva, ¿no? Sino que puedan haber reflexionado acompañados eh, sobre qué tipo de relación, si es que acaban conociendo a la familia biológica, quieren establecer con ellos, ¿no? Eh, es importante acompañarlos en entender que no son su familia, son su familia biológica, no es lo mismo. Es muy importante que tengan claro esta diferencia, ¿no? No están buscando un padre o una madre, se están equivocando. Ese no es el rol de estas personas, ni lo será nunca. No les deben ningún tipo de lealtad respecto a un padre o una madre. No están obligados a hacer una manutención económica en caso de encontrarlos en situación precaria. No están obligados a asumir el coste de cualquier tipo de patología que tenga un hermano o un abuelo. O, ¿no? Es decir, ellos no son responsables de esa familia, igual que esa familia renunció a ser responsable de ese niño en el momento que lo dio en adopción. Y todo esto son trabajos que se tienen que hacer para que este adoptado que está buscando ya como adulto entienda cuál es su función y su relación con esa familia biológica, ¿no? Ir poniendo este distanciamiento en cuanto a darles el espacio que le corresponde y diferenciar muchísimo entre familia y familia biológica. Son dos cosas muy diferentes. Y a veces está muy confundido. Pues ha confundido también por el componente que hablamos de la, ¿no? del espectro TEAF, ¿no? De cómo no hay nadie más en mi familia que esté en esta situación, por lo tanto, ¿por qué me está pasando esto? ¿A quién me parezco? ¿Hay alguien más que lo tenga? ¿Qué ha pasado para que me pase esto? ¿Constaba o no constaba en mi expediente historias de consumo? ¿Qué ha pasado con esta madre que ha sido negligente durante la gestación? Bueno, una serie de cuestiones que puede levantar mucha sensibilidad a la persona adoptada que está buscando respecto a, volvemos otra vez a esta parte más interna de la búsqueda del origen, que es el fui deseado, no fui deseado, soy digno de ser querido, no soy digno de ser querido, de qué tipo de historia vengo y, por tanto, cómo me posiciono yo con respecto al mundo en base a mi origen, ¿no? Por lo tanto, la búsqueda no se queda en una cosa formal, administrativa, de conocer a la madre biológica. No, es una cosa muy profunda, muy arraigada, que puede suponer un punto de inflexión importante porque es volverte a reencontrar con ese abandono, con ese motivo de renuncia, que puede haber sido una renuncia o puede ser un abandono. ¿Mm?
Las personas adoptadas que informan a la familia biológica, a la familia adoptiva, perdón, a su familia, de que quieren hacer esta búsqueda, yo creo que hay que cogerse a eso como algo tremendamente positivo, ¿no? Es un voto de confianza en el que hay que ver que ese chaval o ese ya adulto, depende de la edad en la que empiece el proceso, no está cuestionando el vínculo, ¿no? Es decir, tiene claro que sois sus padres, tiene claro que lo vais a acompañar y por eso necesita esa confianza y ese acompañamiento. Es mucho más complejo en el caso de esos chavales que no lo dicen, porque ahí sí que puede ser que haya algún tipo de dificultad en el vínculo o una inseguridad respecto a cómo sus padres pueden entender esta búsqueda y quiera protegerlos, ¿no? El secretismo, el tabú, en ocasiones en las familias adoptivas, va muy vinculado a la protección, a cuidar del otro, ¿no? Es una forma malentendida, a mi parecer, de cuidar, pero que está ahí y hay que al final reformularlo como un cuidado. Cuidado malentendido, pero cuidado. Y si se puede transformar eso en este concepto de positivo, entonces se puede volver a trabajar y a reconstruir muchas cosas. ¿Mm? Sea como sea, también es importante que la persona que empieza la búsqueda o las familias que acompañan sean conscientes de que también puede ser un proceso tremendamente frustrante, aparte de complejo, ¿no? Por las dificultades, por las decepciones, bueno, por toda la emotividad que se pone en marcha y que a veces no es este proceso idílico de la fantasía, ¿no? Que puede parecer en un primer momento. ¿Qué pasa en el caso, de cuando se encuentra la familia biológica? Cuando a veces se encuentra. Volvemos otra vez a lo mismo, es decir, si hemos trabajado con una idea preconcebida muy rígida, es difícil que la realidad encaje con esa idea preconcebida y, por tanto, es fácil frustrarse, es fácil sentirse engañado, sentirse, manipulado, sentirse, bueno, sentir un grupo de emociones, ¿no?, que no van a llevar a nada positivo. Em Cuando ampliamos el rango de realidades a las que nos podemos afrentar, es más fácil que encajen y que, por tanto, sea un proceso mucho más suave y menos doloroso a nivel emocional. Como estamos hablando de familias en las que alguno de los miembros, ¿no?, y sobre todo la persona que está buscando, puede padecer SAD, em, las familias que vamos a encontrar suelen ser desestructuradas, no vamos a pasar tanto por este periodo que es más común en personas que no tienen patologías de la luna de miel, ¿no? En las familias en las que no hay patologías, encontramos que a veces sí que en el momento de la búsqueda hay como una idealización y una fase de luna de miel en la que la familia biológica es estupenda y todo va a ser fantástico, que es irreal, ¿eh? Esto después no se sostiene en el tiempo, ¿vale? Se mantiene durante un tiempo que hay una relación más estrecha, más intensa, de mayor comunicación, de llamarse más, pero luego en el tiempo esto se va diluyendo. Esto es lo que se ve. No es así tanto con los hermanos biológicos. Es curioso que con los hermanos biológicos no suele estar tan intenso, pero quizás sí mucho más sostenido en el tiempo, ¿vale? Que con el padre o la madre biológicos. Con ellos no suele sostenerse tanto, ¿vale? Pero bueno, en este caso para mí lo importante creo es que hay que ser consciente de que la realidad de estos niños en el momento, tanto de la gestación como después a nivel de necesidades primarias, no fueron cubiertas de forma adecuada. Por lo tanto, hay una serie de secuelas que esta persona va a ir asumiendo a lo largo de los años y que van a hacer que toda esta búsqueda del origen y el encuentro con estas familias sea muy, muy complejo y, sobre todo, doloroso por las realidades que pueden llegar a encontrarse, ¿no? También hay madres biológicas que, cuando son conectadas para hacer un encuentro o para tener información, rechazan. Y obviamente están en su derecho también de rechazar y que no quieren mantener este contacto, ni ver a la persona adoptada, ni dar información, y también es parte de este proceso. Em, Este proceso también se puede hacer de forma, ¿no?, como familia, hacer un trámite administrativo y una gestión a través incluso a veces de abogados, detectives, etcétera. Y después hay entidades que se dedican a hacer esto, ¿vale? Eh, bueno, yo creo que está bien explorar ambas opciones, porque lo bueno que tiene de tener algún tipo de mediador
eh, tanto a nivel legal, un abogado en el país o aquí o lo que sea, ¿no? Pero alguien que haga esta función de mediación, yo creo que lo positivo es que puede filtrar mucha información, darles contexto, ser más cuidadoso a la hora de transmitir la información, ¿no? Que cuando tú te la encuentras de golpe y que a veces es difícil, ¿no? Es más fácil, pues yo qué sé, escribir una carta a la madre biológica explicándole qué es lo que son tus necesidades, de por qué estás buscando y qué quieres saber, para que la otra persona esté preparada, tenga tiempo de pensárselo, de reflexionarlo, de contestar, ¿no? Y que haya todo este proceso de ida y venida de información a través de un mediador que gestiona el tiempo también, que no, que no de forma más abrupta, de una forma directa, donde puede haber un rechazo mucho más explícito y que puede ser además muy mal vivido por ambas partes, con todo el dolor añadido que ya implica al proceso de por sí, ¿vale? Eh, Sea como sea, el establecer relaciones con la familia biológica establece nuevas bases de relación con la tríada, ¿no? Es decir, entre todo el mundo, porque que el hijo adoptivo o la hija eh, contacte con la madre biológica significa que los padres adoptivos van a contactar con la madre biológica. Significa que va a estar presente, ¿no? Antes estaba en el mundo de lo imaginario, en el mundo de lo legal, en el mundo de la salud, ¿no? De su hijo, pero ahora va a estar en el mundo real y pueden haber contactos puntuales, ¿no? Eh, Donde yo creo que es importante señalar que también tenéis derecho como padres a decidir dónde queréis posicionaros en esa relación. Tampoco podéis ser forzados porque el hijo quiera buscar o quiera mantener contacto, a conocer o a tener que tener según qué tipo de relación, ¿vale? Que yo creo que todo el mundo ya, a partir de ese momento, todo el mundo es adulto y todo el mundo tiene el deber, yo creo, de marcar unas pautas en las que se sienta cómodo y pueda decidir dónde quiere ubicarse en esta relación, ¿vale? Los motivos por los que suelen empezar la búsqueda, no sé, luego ya hablaremos en casos que vosotros queráis exponerme, em, suelen ser universales, ¿vale? Las ganas de saber, ¿no? Es un deseo universal. Casi todos quieren conocer. Los estudios, al menos lo que te están diciendo es que casi todos, porque está hablando del 90 y pico por ciento de personas adoptadas, tienen curiosidad por su origen y hacen una búsqueda del origen. Insisto que esta búsqueda del origen es muy amplia, puede ser desde documentación a contactar con la familia biológica, ¿vale? Pero que este proceso se va a empezar en algún momento de la vida. Lo habitual, lo que os decía, entre los 25 y los 35 años, ¿vale? Una cosa que a mí siempre me gusta comentar y creo que es el principio de todo esto, es que, y por esto hicimos el libro además con Monse y con mi compañera Ana, em, porque se trabaja mucho sobre la infancia adoptada, ¿no? Sobre la adolescencia. Hay multitud de libros, de acompañamientos, de profesionales que acompañan en estas etapas. Em, pero al final esta etapa son la infancia, X años, no sé, pon que hasta los 12, a los 12, 10, 12 empieza la preadolescencia, adolescencia. Hoy en día la OMS ya ha atrasado la adolescencia, me parece que hasta los 22 o 23 años. Por lo tanto, estamos hablando de los primeros 23 años, ¿no? De una persona. Pero es que hoy en día la esperanza de vida es de 87 prácticamente. O sea, estamos hablando de 60 años más donde la persona sigue siendo adoptada y sigue teniendo que afrontar nuevos retos vitales con falta de información, con su historia, con las inseguridades o con todo lo que no haya podido aprender a gestionar durante la infancia y la adolescencia. Por tanto, llegar a la edad adulta no significa que todo esté superado, significa que lo que no se ha podido construir bien hasta esa edad se tendrá que reconstruir en la edad adulta, con el añadido de dificultad de que a este trabajo de hacer las cosas en una fase desadaptativa, porque figura que el trabajo ya lo tendrías que haber estado haciendo, estás añadiéndole el que constantemente te vas a enfrentar a partir de esa edad a nuevos retos. Y con nuevos retos me refiero a iniciar relaciones de pareja que al principio no tienen por qué, ¿no? Durante la edad adulta joven pueden ser cambios de novio o de novia o de lo que sea, de parejas en general, hasta encontrar una estabilidad a nivel afectivo, la, ¿no? El pensamiento o el proyecto de construir una familia, llevar a término ese proyecto,
empezar a desarrollar un rol parental cuando quizás tú todavía como hijo estás gestionando muchos aspectos, es muy difícil poder ejercer de padre. Tienes que haber podido elaborar muchos temas personales. Tienes que enfrentarte a una actividad laboral, tienes que elegir una actividad laboral, tienes que poder mantener un trabajo y que tu estabilidad emocional te lo permita, ¿no? Que no tengas que ir cambiando de trabajo porque hay una estabilidad emocional que no te permite sostener la vida cotidiana. Es decir, hay muchísimos retos que van saliendo a partir de ahí, ¿no? Eh, y creo que es importante prestar atención a todas estas cosas porque llegar a la edad adulta no significa que todo acabe, sino que a partir de ahí las cosas se van a desarrollar de manera diferente, ¿eh? Y creo que es una perspectiva que ahora que la gran mayoría de adoptados, ¿no? Del boom de la adopción, por decirlo de alguna manera, empiezan a enfrentarse a la edad adulta, yo creo que ahora la gente está empezando a darse cuenta de esta realidad que siempre ha acompañado a los adoptados. Eh, yo cuando estuve haciendo el doctorado sobre mujeres adoptadas adultas, eh, la mujer más mayor que entrevisté, la mayor de todas, tenía casi 90 años. Y me sorprendió, me hizo muchísima gracia, lo estuvimos hablando mucho, que las cuestiones que me planteaba con 87 años que debía tener esta señora, que ya no me acuerdo, 87, 80 y mucho, eh, eran exactamente los mismos temores y las mismas inquietudes que me podía estar explicando cualquier paciente en la privada, en la adolescencia, joven adulto, ¿no? Eran exactamente los mismos. Me acuerdo que cuando la llamé, lo primero que me dijo es: no me darás ninguna información de mi familia biológica, ¿verdad? Y pensé, ¿qué información te voy a dar si ya tienes casi 90 años de tu historia, ¿no? No va a aparecer nadie ahora, ¿no? Pero el temor a esta irrupción en su vida estaba ahí, ¿no? Las fantasías sobre lo que podía haber sido. O sea, es una cosa de las que más me llamó la atención y por eso, ¿no? Acabé investigando mucho sobre la vivencia en estos 60 años que todavía nos quedan de recorrido una vez llegamos a la adulta. Quiero destacar una cosa también, y es que me imagino que, bueno, no sé si en la asociación también, desde la asociación lo habéis visto o no, o las familias a ver qué percepción tenéis de esto, pero es que en general las mujeres también somos más buscadoras que los hombres, ¿no? Y es por un proceso también de cómo nos proyectamos en la maternidad. Eh, si os fijáis, las niñas desde pequeñitas juegan a mamás y a papás, juegan con sus muñecas, desarrollan más roles de cuidado. Por tanto, el proceso de identificación con la madre, con la maternidad, tanto la madre adoptiva como la madre biológica, se hace desde edades más tempranas. Los varones contactan con su identidad o rol paterno más tarde. Por tanto, a veces se despiertan estas curiosidades un poco más tarde, ¿vale? Ojo, que no significa que no se despierten, significa que a veces en el tiempo las mujeres van un poco más adelantadas, ¿vale? Eh, como os decía, son procesos universales y las causas más universales que hay de búsqueda del origen o que motivan el empezar este proceso, normalmente se agrupan en tres. Yo os lo comento y después vemos a ver si es así o si no va por aquí, ¿vale? La primera, lo que decíamos, va vinculado mucho a la identidad personal, que es acabar de encontrar información sobre uno mismo, ¿no? Me van saliendo preguntas a medida que voy evolucionando en la vida, me faltan respuestas, nadie me las puede dar, no salen en los informes, mis padres no lo saben y lo necesito porque lo quiero saber para acabar de saber quién soy, qué es lo que quiero que forme parte de mí en mi vida y qué es lo que quiero alejar de mi realidad, ¿vale? Otro tema importantísimo y que va saliendo también a raíz de la edad, que es la información vinculada a la salud, ¿vale? La salud mental, la salud emocional, la salud física, la herencia, la genética, ¿vale? Todo lo que es vinculado a este aspecto. A medida que nos vamos haciendo mayores, obviamente también vamos teniendo problemas de salud. En el caso de TEA, son problemas que normalmente aparecen más o se detectan más sobre la primaria, ¿no? Cuando empieza la escolaridad más reglada. Pero claro, no podemos olvidar que todos estos temas de salud empiezan, y la herencia y todo esto empieza con la gestación, ¿no? Y con la vulnerabilidad genética, es decir, cómo ha sido vivido todo este proceso,
¿vale? Los consumos, las negligencias, adicciones, trastornos de conducta, dificultades emocionales, ¿no? Tomar conciencia de estas limitaciones hace que surjan más dudas sobre, bueno, ¿por qué se ha hecho todo así? ¿Hay alguien más? ¿No? Yo creo que la vulnerabilidad genética y la adversidad temprana podríamos decir que son los principales elementos que vienen a destacar cuando estamos hablando de este tema de salud, de herencia, de genética, de transmisión. Quiero tener hijos, voy a ser un buen padre, no voy a ser un buen padre. ¿Qué voy a transmitir desde lo genético? No solo desde el rol, que el rol parental lo habrán aprendido de vosotros, por lo tanto, esto queda preservado, ¿no? Pero sí la parte genética. Obviamente hay factores de protección. Los factores de protección, ¿no? Pues en el vínculo familiar, los estilos de comunicación, la estabilidad sociocultural, emocional que habéis trabajado desde casa. Y también hay unos factores de protección internos, la resiliencia, el sentimiento de pertenencia, algunos rasgos de personalidad que puedan tener, ¿no? O sea, todo esto está ahí, ¿no? Y yo creo que es también lo que hay que trabajar con la persona adoptada cuando empieza a despertar toda esta curiosidad, decirle, ojo, sí, que tenemos todo esto, toda esta cuestión de vulnerabilidad, pero ten en cuenta que también cuentas con el otro lado de la balanza, que es todos los sistemas de protección que has ido desarrollando y que hemos ido desarrollando también como familia, ¿vale? Y el otro tema que moviliza muchísimo, y el tercer tema, es información sobre la madre biológica. Tener información del por qué, cómo, cuándo, qué pasó, fue voluntario, no fue voluntario, fue una retirada, cómo vivió el embarazo. Y la pregunta clave que te dicen muchos es, yo quería saber si era deseado o no, quería saber si era digno de ser querido o no. Y esto es lo que después se les cuestiona a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, ¿soy lo suficientemente valioso? Porque aquí es cuando empieza a afectar el tema ya de autoestima, ¿no? Y cuando tocamos el tema de autoestima, entonces sí que se ponen muchísimas vulnerabilidades en marcha, ¿no? Porque entonces cuando es fácilmente manipulable, cuando eres inseguro, cuando haces cosas que a lo mejor no harías en otro contexto para agradar al otro y sentirte querido, y ahí es cuando la persona se pone en posiciones de riesgo, ¿vale? Riesgo emocional, riesgo legal, riesgo de salud física a través de consumos, etcétera, ¿vale? ¿Qué posibles situaciones nos encontramos? Y la más difícil de gestionar, una idealización previa de la familia biológica antes de empezar el proceso. Por eso creo que lo más importante de todo es que haya una buena comunicación con la familia o con un profesional para poder tocar de pies a tierra. Es decir, yo creo que las familias, está claro que a estas alturas ya tenéis todas clarísimo que estos niños vienen de situaciones tremendamente complejas, a nivel social, de salud mental, de salud física, de exclusión social y de familias tremendamente complejas, como decía, y que por tanto es importante que estos chavales puedan, digo chavales porque son adultos jóvenes, insisto, pero si fueran más mayores pasaría exactamente lo mismo, si tuvieran 40 o 50 da lo mismo, em, que hagan una toma de tierra acompañada emocionalmente para no idealizar ni su historia, ni lo que podía haber sido su historia, ni esta familia biológica, ¿vale? Para mí es el tema que yo más destacaría en este proceso, ¿vale? Em, Son duelos, al final son duelos mejor o peor resueltos, y que a veces necesitan ponerlos en práctica a través de llevar al acto, ¿no? Que no quede solo en lo cognitivo, en la búsqueda de esta identidad, sino a través del paso al acto en la búsqueda real de esta familia biológica, ¿vale? Y yo no sé si hay algún tema más así de la edad adulta con la que os hayáis enfrentado. Yo a partir de aquí ya quiero un poquito abrir el diálogo a temas que os puedan preocupar, a otros temas que veáis vinculados, ¿no? De vuestros hijos o respecto a la búsqueda, respecto a los pasos que han dado, respecto a cómo lo han vivido. Bueno, entonces pasamos al turno de preguntas, ¿no? Y a la participación.
Sí. Si alguien quiere empezar, que active el micrófono y adelante. Dolores, veo. Sí, Mm, Dolores, adelante. Mira, yo quería preguntar, Mm, cómo, cuando nosotros adoptamos, una psicóloga nos dijo que lo que no podía, le teníamos que ir contando que era adoptada y todo esto, pero que había que tener mucho cuidado con cómo se planteaba la figura de la madre biológica, ¿no? mm, No idealizarla, porque es, mm, recurrente, mm, pero tampoco, bueno, que era muy complejo, ¿no? Entonces, mm. si tú dices que hay que explicar la realidad tal y como es, A y medida que van pasando los años, sí, bueno, sí, a medida que van pasando los años, ¿no? Pero yo sí, siempre que voy a decir algo, recuerdo esto y es sí, como que qué grado de realidad le explico, ¿no? Porque mm, también tener conciencia de que vienes de una familia desestructurada o simplemente de una madre que se quedó embarazada y consumía alcohol y todo esto no puede ser más dañino también para su autoestima, ¿no? Está ahí mi pregunta. ¿qué edad tiene tu hija? 19 ha cumplido, lo que pasa que tiene una gran discapacidad intelectual. Entonces, Vale, es como si tuviese 10, 12, una cosa así. vale, vale. Lo digo porque va muy vinculado exactamente a la capacidad cognitiva y Ujú, emocional que tenga cada niño, ¿vale? Em, la información se tiene que ir dando a medida que las personas o los niños van teniendo información, ahí van teniendo capacidad, ¿de acuerdo? Tiene que ser progresivo. La información que le vas a dar a un niño pequeño no va a ser la misma que con 10, que con 15, que con 20, donde ya tiene acceso a toda la información. Yo creo sinceramente que hay que ser lo más realista posible, teniendo en cuenta y diciendo, o sea, el discurso tiene que ser de esta es la información que a mí me dieron. Porque ujú, yo creo que todos los que hemos pasado un proceso adoptivo, o como hijos o como padres, somos conscientes de que la información que pone en la documentación, eso que está escrito, no tiene por qué coincidir o no con la realidad. ¿Vale? Entonces, es mm, decir, mira, aquí dice esto. Ahora, no sé qué, cuál es la realidad exacta, ujú, porque pueden haber muchas otras cosas que no estén escritas. Tener en cuenta que hay censura en la hora de hacer la documentación. ¿Quién pone qué? ¿Quién decide lo que se pone? ¿Quién decide lo que no? ¿Qué saben? ¿Qué no saben? Esto sí que no lo sabemos. Por tanto, ujú, la persona adoptada tiene que ser consciente que esta es lo que pone en mi documentación, pero vete tú a saber, ¿no? Pero desde luego, la única forma de acompañarla en una identidad, sana, otra cosa es teniendo en cuenta las limitaciones cognitivas, ¿no? Pero en general, lo ideal es ir preparándolos para una información que va a llegar, va a llegar. O se la transmitís vosotros o la buscará por su cuenta. Con lo cual, este grado de confianza en que mis padres no me están mintiendo ni me están ocultando información, facilitará muchísimo a largo plazo, eh, la comunicación y el vínculo con vosotros desde el punto de vista del adulto, ya no el niño, ¿no? ujú. ¿Hay que preservar a la madre? Sí. ¿Por qué? Por lo que decía, el tema de la identidad y la autoestima. Es decir, yo vengo de algo que es salvable, ¿no? Pero pero también soy adoptado porque vengo de una situación precaria, es decir, nadie que está en una situación emocionalmente estable, con apoyo familiar, con buena salud, con soporte económico, estabilidad, deja a un niño en la adopción. Esto es una fantasía, es una irrealidad. Ujú. ¿No? Vale, gracias. Alguien había puesto un mensajito que quería hablar de Y una manita. Manuela. Manuela ponía en el chat que su hijo con 19 años nunca ha Sí, preguntado nada y acaba de vale, decir que quiere saber cómo es Rusia, pero la familia no. O sea, puede vale, ser que vale. sea el inicio. Exactamente. Puede ser que sea su, ¿no? Como un poquito está empezando a poner el piececito dentro del tema de la adopción, ¿no? Dentro del quién soy, dentro de esta identidad, ¿no? Él estaría más en la parte esta que hablamos todavía de búsqueda interna, en el de acabar de construir y de tener un poquito más de información sobre sí mismo, y no sabemos dónde le va a llevar esto, ¿no? Si le va a llevar
a querer ver la documentación, a querer viajar al país, a ponerse algún documental, a volver a ver fotos que a lo mejor hacía años que no veía de cuando hicisteis el viaje, a buscarlo. No lo sé. Yo creo que lo que es interesante es que siempre que cuestionen o planteen algún tema, tengan respuesta. Es importantísimo tener respuesta. Si cuando cuando un hijo adoptado hace una pregunta, es que lleva mucho tiempo pensándolo, ¿vale? Y cuando lleva tiempo pensándolo significa que le ha dado muchas vueltas y al final ha cogido el valor para hacer la pregunta. Entonces es importante que vea que hay respuesta allí, ¿vale? Y ahora si no le interesa. No, pero si hace la pregunta es que le interesa, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces? Cuando hay mucha ambivalencia respecto a la información que me van a dar, porque a lo mejor me da mucho miedo saber según qué tipo de información, muchos niños lo que hacen, porque estamos hablando de niños todavía, eh, no son adultos ya, es hago una pregunta en momentos incómodos, ¿no? Hago una pregunta, pues como Rusia o cómo se llamaba mi madre biológica, cuando estás aparcando y el coche no entra, o cuando estás preparando la cena porque van a venir invitados, o cuando, ¿no? Es decir, quiero una pregunta, una respuesta rápida en la que no me preguntes más y que el tema se vaya a acabar rápido. Y sé que si te lo hago en un momento incómodo, me garantizo una respuesta de este tipo, ¿no? Bueno, pues después hay que recoger este tema y, ¿no? Y que sepan que vas a estar ahí si tienen una pregunta, que pueden confiar en que vas a responder. ¿Mm? Bueno, decía Manuela que su hijo también tiene una gran discapacidad y que las Sí. fotos tampoco las quiere ver de momento. Bueno, es que las fotos a lo mejor no las ha pedido, solamente ha pedido como es Rusia, pues de momento es un paso. Si ha preguntado esto, hay que responderle eso solamente, ¿no? Ujú. Hay que ir acompañando en la medida en que cada uno va alejándose o acercándose a su propia identidad. Es un proceso de acompañamiento y cada niño, cada chaval, con sus capacidades, con sus discapacidades, con su edad, lo que sea, cada uno tiene su ritmo y es importantísimo respetar los ritmos, porque no podemos forzar a nadie a asumir o a querer saber cosas para las que no está todavía preparado, Claro, eso ¿no? daba un poco respuesta también a lo que preguntaba, no sé quién es, Emi, Sí, eh, tampoco está bien. chat, y si no les interesa, ¿no? Exactamente. Si no les Mm, interesa, simplemente hay que seguir con el relato de la familia en las que me imagino que abiertamente se habla de la adopción sin ningún tipo de tabú y de tapujos, me imagino, pero que no se va más allá, porque simplemente se sabe que es adoptado y sabe que puede preguntar cuando quiera y la puerta queda abierta. vale. Maribel, tenías la mano levantada, si quieres participar, ¿sí? Sí, sí. Bueno, yo comento que mi hijo bueno, tiene ahora 19, con 14 años por ahí. Él siempre es de Kazajistán y siempre ahí habla de Mm, Kazajistán y él se siente muy orgulloso de Kazajistán. Y con 14 años sí me estuvo diciendo que sabíamos de su madre o cómo se llamaba y tal. mm, Le dije, mira, pues vamos a coger, cogí sus papeles, todo lo que perfecto. teníamos del juicio, así como su certificado de nacimiento, y lo Mm, estuvimos viendo entre los dos, lo perfecto. estuvo mirando, estuvo Sí, preguntando de lo que nosotros sabíamos, sí. y de ahí ponía algo de una tía, dijimos que Mm, nosotros no sabíamos nada, pero bueno, lo que perfecto. estaba. Y bueno, y se quedó bien, Sí. y ya cerramos todo, y Mm, ya está. Luego, a los 17 años, porque, mm, bueno, a nosotros no nos lo dijeron lo que tú has comentado, que te dicen las verdades, apenas te dicen verdades, mejor dicho. Mi hijo sí tenía una hermana mayor que él, mm, pero a nosotros dijeron que era hijo único, ¿vale? Lo que pasa es que la hermana falleció, sí. pero él vino con 6 años y a él lo de la hermana fue un trauma, el fallecimiento de su hermana. Y eso, pues, menos mal que nosotros no lo dijeron a nivel extranjero, pero no, Vale. claro, no sabíamos, empezó mi hijo, pues, con mucha historia, empezó a llorar, tema de la hermana, y no sé, si no hubiéramos sabido nada, pues decíamos: ¿esto de qué va? Se lo está inventando, ¿no? Claro. Exactamente. ¿Qué pasa? Que a los 17 años me dice: "Mamá, ¿tú sabes cómo se llamaba mi hermana?". Mm, Digo: "Pues no". Claro, yo me encontré diciendo: "Madre, ¿y ahora qué hago?". Y no. digo: "Pues mira, Marco, si quieres intentamos averiguarlo".
Yo sí es verdad que escribí a las personas que no hicieron la tramitación, pero era por libre y ahí yo no recibí ninguna respuesta. Claro. Pero el chiquillo tenía esa ansiedad. Yo me daba cuenta como que necesitaba una identificación, Sí, que era su hermana. claro. Entonces, con la psicóloga que él estaba tratando, porque yo ya me veía tan cerrada, digo, y hablé con la psicóloga, digo, mira, yo estoy pensando de decirle que se llamaba como su madre, digo, porque yo veo que mi hijo tiene una ansiedad y es que no sé yo cómo se llamaba la hermana. Y así lo hicimos. Bueno, pues a partir de ahí ella se relajó, bueno, ya quiso una chapa, hoy me ha dicho: "Mamá, para Reyes quiero ¿me dejas que me haga un tatuaje, una S y una S?", porque como era Sacha, o sea, y yo dije: "Averigua que se llama se llamaba", pero es una ansiedad y una necesidad, y yo me dio como algo de identificación para él. Sí hubo también diciendo que quería ir a Kazajistán. Yo le dije de primer momento que cuando él quisiera yo lo acompañaba, que no había ningún problema de lo que él quisiera. Ahora ya no insiste tanto, no sé si dentro de X tiempo dirá otra vez que quiere ir o no, pero esa Correcto. identificación la necesitaba. Sí. Y el tema de la hermana, y de ahí sí, vamos, él necesita algo que se acerque a sus orígenes Ujú. y sin problema, ¿no? Yo también es Sí, verdad que vengo de que mi madre era adoptada. sí. Entonces, yo también conozco, o bueno, lo he vivido en mis carnes y curioso lo que has dicho, que los varones suelen tener menos curiosidad que las mujeres, Sí. porque la que siempre yo porque averiguamos que mi madre era adoptada, yo tendría de unos 12 años, pero era Ujú. porque yo le decía a mi madre que ella no era igual que su hermana. Ya, Y entonces y yo a los 18 años quise conocer la familia de mi claro. madre y la busqué, la encontré. Lo que no había hecho tu madre, lo hiciste tú. Exactamente. Entonces, esa necesidad yo la entiendo perfectamente y Si la creo tenías si la tenías tú como nieta, imagínate, ¿no?, exactamente. cómo no la puede tener un hijo. Entonces, es acompañar. Mm, Yo de ahí conocí a la familia mm, y realmente mi familia para mí es mi familia. claro. Yo decía que la de sangre, pero no es mi familia, ¿no? Mm, Y mi hijo, yo me he dado cuenta igual, sus padres y tal. Y bueno, yo entiendo que tenga que necesita una identidad y yo lo sí, veo perfectamente sí. y yo creo que tenemos que ser valientes y no darnos miedo a que nuestro hijo luego no nos quiera, o yo creo que no, que es Es que todo es lo es que eso contrario. es que eso no va a pasar. Es que es lo contrario, es que se van a Es que sentir eso reforzados exactamente, eso no va a pasar, ¿no? Puede haber momentos en un enfado que lo pongan en duda, puede muy bien. haber un problema de vínculo, puede haber, a ver, excepciones siempre hay, ¿no? Sí, sí, Pero un hijo adoptivo tiene clarísimo quién es su padre o quién es su sí, sí. madre. Y yo creo que es bueno que nosotros le estemos de apoyo y de guía con ellos, Es porque bueno, es el puntal que necesitan. Al final los padres somos los puntales de nuestros hijos y necesitan saber que estamos ahí, ujú. ¿no? Y de ahí es verdad, le dice lo que quiere y luego ya se olvida. O sea, yo creo que es mejor Bueno, puede decirlo evoluciona y exactamente, pasa a otro tema, ¿no? Porque exactamente, cada vez va integrando nueva información que le permite ir más lejos en su propio descubrimiento. exactamente. Entonces, es mejor dar la información y ellos lo Siempre, procesan y ya está. Y yo sí animo a siempre. todos los padres que si su Mm, hijo tiene esa necesidad, que sean ellos los que la pidan y mm. darlo como sin ningún miedo, sino ya está. Y yo Sin creo que sin adelantarse, sobre no, todo, no, digo que Maribel. cuando ellos lo pidan. Acompañar. Lo digo porque también Exactamente. no sé si a alguna familia le ha pasado o lo ha hecho, pero sí que hubo unos años, y últimamente quizás también, pero hace unos años, donde muchas familias se adelantaban y ya incluso cuando hacían el viaje para ir a buscar al niño, aprovechaban para contratar detectives y conseguir información sobre la familia biológica, Uf, ¿no? En el mismo momento de recoger al niño, es decir, anticipándose completamente a si el niño va a querer saber o no, porque después, con esa información que tú ya tienes, ¿qué haces si el niño no la quiere? Porque se la vas a tener que dar y no te la ha pedido. Entonces, tampoco podemos adelantarnos a lo que el hijo o la hija va a querer. es acompañarlo, pienso yo también. Totalmente, totalmente. Ujú. Gracias. Mm. ¿Alguien quiere intervenir? Sí, Dolores. Pues yo misma. Yo recuerdo que en la Generalitat nos dijeron que los chicos solían ser ellos los que, de una manera, sin comunicarle a los padres adoptantes, ¿no?
que iniciaban búsquedas, iban a al propio organismo a preguntar cosas sobre sus familias, pero no querían hacer daño a sus familias adoptantes. Sí. Digamos, como una búsqueda al margen de la familia. Es lo que hablaba de la protección malentendida, ¿no? Es decir, igual que vosotros guardáis información que tenéis de la familia biológica para protegerlos, porque no sabéis cómo dar esta información o cómo gestionarla, cómo va a afectarlos, muchos chavales hacen el proceso inverso. Es decir, quiero buscar a la familia biológica sin que mis padres se piensen o pongan en duda en lo mucho que los quiero o que ellos son mi familia, ¿no? Que no sienten. ¿Qué pasa cuando se hace de esta manera escondida? Para mí pone de manifiesto que simplemente este chaval o esta chica está en un clarísimo conflicto de lealtad, ¿no? Y que si fuera capaz de hablar con los padres y decirles, quiero hacer este proceso, vería cómo vosotros les dais este permiso porque no dudáis de vuestro rol. Muchas veces lo hacen así porque piensan que vosotros podéis dudar de este rol que tenéis como padre, ¿no? Entonces quieren protegeros. Pero yo creo que es importante que puedan hacerlo con vuestro acompañamiento porque, insisto, hacer esto solo, a escondidas, es tremendamente doloroso porque es un proceso largo y con mucha información, muchas veces muy difícil de gestionar solo, ¿no? Pero sí, en la Generalitat, y me imagino que en las otras comunidades autónomas también, existen las entidades que te ayudan en esta búsqueda. También es cierto que al menos la de la Generalitat te ayuda en procesos de adopción nacional. Internacional no, para hacer una internacional tienes que ir al país de origen y buscar desde allí, no. Bueno, quizás porque ellos tienen más información de la que te dan en realidad. Si es información, si es adopción nacional, sí. Bueno, no, yo hablo de internacional. No, internacional, si tú es una adopción nacional, puedes ir allí a buscar y ellos te reubicarán a otro sitio que te acompañará, ¿vale? Lo que es en adopción nacional, sí, por eso digo que una cosa es la información que tenéis vosotros como padres y otra cosa es el expediente total. Vale, vale. ¿Vale? Los padres sois lo que llaman legalmente depositarios de la información, pero no os pertenece. Por lo tanto, la administración no está obligada a daros toda la información. Os dan solo la información que consideran que vosotros necesitáis. Si es de salud o si son aspectos muy concretos. Sí, de salud. Ahora, el niño, cuando ya es 16 con con acompañamiento de padres y permiso de padres, o más de 18, y quiere hacer la búsqueda del origen, le van a dar toda la documentación si la solicita. Correcto. ¿Vale? Donde va a haber información que se os va a escapar a todos, a lo mejor, ¿eh? Ojo. Bueno, yo si no hay nadie en este momento preguntando, continúo porque casualmente, bueno, mi hija muchas veces, ella le encanta Rusia, ¿no? Eso está vinculada con su origen, pero y hace alguna preguntilla así que le tienes que sacar tirando un poco, ¿no? Pero hoy en el instituto donde está, en el aula específica, bueno, en el instituto hacían la biblioteca, hacían como un mercadillo de libros, ¿no? Y ella pues ha ido a buscar un libro el que más le gustase y ha elegido este. Bueno, no sé si se lee bien, pero El árbol, ¿no? el árbol de la vida de nuestra familia. Vale, un árbol Y me genealógico. iba en el coche súper encantada con su libro, diciendo, uy, qué difícil va a ser, ¿no? Bueno, la realidad es que no se ha comprado cualquier libro, se ha comprado un libro de 121 páginas donde tenemos que ir rellenando toda la información de la familia. Vale, Entonces, porque ella quiere hacerlo, quiere rellenarlo. sí, pero entonces, claro, ahí aparece el qué familia, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que te pide el cuerpo, Dolores? No, bueno, yo al final le digo, pero ¿dónde está la dificultad, no? Porque digo, los abuelos, el nombre de los, bueno, digo, puedes ir rellenando hasta un punto, ¿no? Pero ella seguía diciendo la dificultad de rellenar el libro y digo, bueno, primeramente estarían los padres biológicos, ¿no? Sí, claro, claro. Y ahí está el nudo que siempre que en el colegio, en el instituto, bueno, sobre todo cuando era pequeña, ¿no? Que siempre
se acostumbra a hacer en los colegios, a ver, trae familias de cuando era, familias, Fotos de de cuando cuando eras un bebé, de cuando naciste. eras, y uno se encontraba que las fotos de su hijo, en este caso, tenía casi 4 años, ¿no? Sí. Pues siempre ha habido ese momento ahí, ¿no? Ese nudo gordiano. Y entonces, pues yo entendía que que constante que me decía, esto va a ser muy difícil. Luego vi que 121 Vale. páginas. Pero esta es la necesidad de tu hija. ¿La tuya cuál es, Dolores? ¿A ti qué es lo que te pide el cuerpo? ¿Cómo rellenar este árbol genealógico? Bueno, yo creo que rellenar con la familia que tiene, que es la que la cuida, la quiere y todo esto, ¿no? Sin Exactamente. olvidar esta Vale, semillita inicial, pero bueno, la familia es la que tiene ahora. vale. Es- ¿Ha habido alguna otra familia que esté por aquí escuchando que haya tenido que hacer un árbol genealógico de sus hijos? ¿Alguien ha tenido que hacerlo? A ver, nosotros tener que hacerlo, soy Nuria, tener que hacerlo no, pero tengo una familia bastante amplia por la parte de Castellón y unos primos de Castellón hicieron un mega gigante árbol genealógico. Yo de los 2 hijos que tengo, el que se ha planteado más cosas sobre sus orígenes, pero que él mismo dice que algún día querrá buscar, pero que aún no está preparado, justamente por el miedo que tiene a encontrarse situaciones complejas, que ahora tiene 25 años, estuvo muy contento de encontrarse en ese árbol. Claro. O sea, mi primo, claro, nos recogió a todos y allí estaban ellos, pues hijos de mi marido y míos, y él estuvo muy contento de verse allí. Pero claro, es la familia pues la que los ha criado. Nosotros, por ejemplo, de pequeños hablábamos de progenitores, o sea, básicamente era la madre biológica. Cuando hacían referencia ya hablábamos de progenitora y de madre. Y en algún momento de aquellos de cuando son pequeños de tú no eres mi madre, la respuesta era, lo siento en el alma, pero soy tu madre, la otra es tu progenitora. Eso sí, eso no lo soy yo. Pero ya digo, con el árbol genealógico ya me acuerdo que sobre todo el chico se encontró contento de estar ahí. Lo que decías de dar la información cuando la piden, o sea, en los pequeños había preguntas de aquellas que preguntaban y cuando ya tenían, te decían, vale. No lo hacían en momentos incómodos, pero sabían cuándo preguntar y hicimos una promesa que era que les daríamos el expediente cuando tuvieran 18 años, justamente la que tiene afectación por SAF y algo de retraso mental fue la que exigió el cumplimiento de la promesa y la que estaba más preparada para recibirla, porque quiso repasarlo todo, allí figuraba el nombre de las madres biológicas, circunstancias de nacimiento, ella tuvo muchas ganas de repasarlo, ahí descubrió que tenía un hermano biológico, y durante unas semanas se dejó, era fotocopia, o sea, marcamos con fluorescente todo lo que a ella le interesaba. Durante unas semanas tuvo el expediente debajo de la almohada de dormir con 2 caramelitos encima. Y yo lo encontré como señal de aprecio, porque ahí descubrió el nombre de la madre biológica y que había un hermano. En cambio, el chico, que digo que él no tiene retraso mental y bueno, pues y es el que se está ella dice, la chica no quiere, dice que no, que ella no quiere, además tiene miedo a volar y a transportes largos, por tanto ella no se plantea volver, el chico es el que se lo plantea, pero guardó el expediente, que yo una vez le dije, yo pienso que para ti fue demasiado, o sea, él también lo quiso porque la chica lo exigió. Sí, yo también me acordaba, pero no, yo pienso que para él no fue el momento y no hablo de ello hasta tiempo más tarde. Pero continúa sacando, y no hace demasiados días, de claro, es que cuando me preguntan cosas de salud, yo no sé a quién me parezco, yo no sé qué antecedentes. Se plantea cosas de estas, pero aunque ha verbalizado, no sabe si que cree que no está preparado aún. Tiene 25 y piensa en ello, porque no sé, cuando alguien está, Cristina, en un proceso como este, como el de mi hijo, vale la pena que lo hablen con algún profesional o con algún otro grupo de adoptados. No. Solo si le genera malestar. Exclusivamente si le genera malestar. Si es un tema que tiene ahí, pero que puede ir gestionando y que no tiene ni prisa, ni le supone un malestar emocional, no hace falta que consulte con nada. No hace falta. No, de vez en cuando lo saca, hablamos. Vale, y si con eso va saliendo de vez en cuando.
Si al final un día se lo plantea realmente y si es el que se le cuestionan, ¿no? Se le plantean dudas y tiene cuestiones al respecto, entonces puede cuestionar, puede consultarlo. Pero si no, mientras sigue siendo una idea lejana, hacer un futuro y que no tenga, ¿no? Una inmediatez, no hace falta necesariamente que se acompañe. Si volvemos a lo del árbol genealógico, ¿no? Y a cómo hace ilusión ver que formas parte de algo, ¿no? Y no solo que tú formas parte de algo, sino que los demás te aceptan como parte de algo, porque esto es importante, ¿no? No solo vosotros habéis adoptado este niño o estos niños, sino que toda la familia tiene que haberlos acogidos como miembros de esta familia, ¿no? Entonces, yo creo que cuando haces un árbol genealógico, por ejemplo, una forma de resolver lo que yo aconsejo cuando habían, ¿no? Niños pequeños o en el colegio o con los 1000 árboles genealógicos que tuve que hacer yo en el colegio, que era una época que no sé por qué les encantaba muchísimo, ¿no? El árbol genealógico normal, tradicional, es tu familia. Y cuando yo hablo de tu familia, es tu familia adoptiva. Tu familia biológica, tus progenitores, como decía Nuria, yo los ponía en la raíz, no en las hojas. No es el árbol, es como la semilla. Pero a partir de ahí crece una familia de la que ellos ya no forman parte, ¿no? O forman parte como un triángulo, ¿no? Como un vértice del triángulo adoptivo. Pero la familia es la familia afectiva, la familia adoptiva, ¿no? Lo digo porque es importante que darles el espacio que necesitan, que se merecen, pero no un espacio confuso, ¿no? No están en igualdad de condiciones con la familia adoptiva. Es otro papel, es otra cosa. Y cuanto más claro quede, ¿no? Más protegidos también a la hora de después, cuando encuentren información, poder relativizarla, poder contextualizarla, sin sentirse tan invadidos, ¿no? Por esa información. ¿Alguien quiere intervenir más? Bueno, quizá que Cristina nos aclare un poco qué trata en su libro y así nos hacemos una idea. Y si recomiendas que nos lo leamos primero nosotros o que se lo demos a ellos. No, primero vosotros. Lo digo porque si estáis, bueno, es decir que, por ejemplo, a tu hijo, si no tiene ningún tipo de discapacidad, lo puede leer él, pero si hay algún tipo de discapacidad o ¿no? O dificultad más emocional, quizás vosotros podéis filtrarlo antes, ¿vale? En el libro trata principalmente sobre, no es concretamente cuando hay dificultades, sino de la adopción en general, ¿vale? De personas adoptadas en general sin discapacidades o sin ningún diagnóstico concreto, ¿vale? Los temas son principalmente cómo gestionamos la identidad y la autoestima en la edad adulta, la búsqueda del origen, que es importantísimo, y para mí un tema que es, ¿no? Donde yo me metí ya a trabajar, a partir del cual empecé a trabajar con adoptados adultos, y que os iréis encontrando, porque veo que vuestros hijos todavía son adolescentes, ¿no? Jóvenes adultos, pero que os iréis encontrando, es el tema de la maternidad y la paternidad. Es uno de los temas que más movilizan en el adoptado. El dejar de ser hijo para empezar a ser padre y, por tanto, cómo me identifico yo con los roles de madre, si soy mujer, o de padre, si soy hombre, para desarrollarlos después, ¿no? Es decir, las personas no adoptadas son padres o madres en base a cómo han sido hijos de un matrimonio, ¿no? Un padre y una madre, o lo que sea, matrimonio, pero padre y madre. En el caso de las personas adoptadas, trabajamos a nivel emocional y a nivel cognitivo con dos pares, con los biológicos, que nos han dado, ¿no? La parte más física, la parte hereditaria, la parte genética, la salud, el qué vamos a transmitir a nivel genético, ¿no? Y que además vinculamos con la sexualidad, con el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay trastornos a veces de alimentación, ¿no? O cuando hay cuestiones de abuso sexual, muchas veces están vinculadas con dificultades emocionales a través del cuerpo, con dificultades en la identificación con la madre biológica, ¿no? En cambio, cuando hay más problemas conductuales, de comportamiento
o emocionales, está más vinculado con cómo me siento con la familia adoptiva, ¿no? Cómo me siento formando parte de esta familia, aceptado, ¿no? Como miembro en plenas condiciones, ¿no? Y reconocido en ese papel. Por lo tanto, ¿no? A medida que nos enfrentamos a este rol es, vale, si yo voy a tener hijos, voy a tener que hacer esta doble identificación. Es decir, como mujer, por ejemplo, tengo que identificarme en la parte de sexualidad, embarazo, gestación, ¿no? Y toda la parte perinatal, ¿no? Y de nacimiento de este niño, con la parte que ha hecho la madre biológica, pero después toda la parte de crianza, de vinculación, de pautas, de educación, de valores con la madre adoptiva, ¿no? Con lo cual tengo que hacer este proceso de identificación que quizás hasta ese momento no me había tenido que enfrentar a cómo era esa madre biológica tan a nivel cercano. Y lo mismo con los hombres, ¿no? El hombre, el padre biológico es el gran olvidado de la adopción, ni pincha ni corta ni se le espera, pobrecito, ¿no? Por lo tanto, el chico adoptado cuando se enfrenta a esa paternidad, por primera vez a lo mejor conecta con, bueno, y ese hombre que estaba o no estaba al lado de la madre biológica, sabía o no sabía que esta mujer se había quedado embarazada, había sido una violación, un incesto, un abuso, una pareja, qué papel, qué tipo de hombre había ahí, ¿no? Y por tanto yo vengo de esa historia y qué tipo de padre después voy a ser yo con mis hijos. Entonces el momento de la maternidad y la paternidad es un momento muy vulnerable, ¿no? En el que haces mucha conexión con tu historia y más en el caso, insisto, de las mujeres, cuando estás 9 meses embarazada, ¿no? Y por tanto tienes 9 meses para ir pensando y construyendo también esa realidad. Hablo de esto entonces hablamos de esto en el libro. Y hablamos también de cómo nos enfrentamos a, pues ya también bueno, el factor también de la identidad racial en la edad adulta y cómo interfiere también en las relaciones que tenemos, ¿no? Cómo nos identificamos con nuestra raza. Y después la tercera edad que parece una tontería, pero que llega también, ¿no? Y que se nos plantean dudas, porque tu hijo, ahora que decías, Nuria, antes, va al médico y le siguen preguntando por su historia, pero es que cuando tenga 80, pues no sabes qué antecedentes tienes, no sabes si tienes antecedentes de Alzheimer, de cáncer, de lo que sea. Y entonces, bueno, a medida que van surgiendo dificultades en la vida, se te van planteando nuevas cuestiones, ¿no? Y es un tema que, bueno, yo lo encuentro muy interesante porque es constantemente reencontrarte contigo mismo. Cuando tienes hijos, no solo haces este proceso contigo, sino que vuelves a vivirlo con tus hijos. Es decir, una persona adoptada, a sus hijos les tiene que explicar que es adoptada, porque también forma parte de su propia historia, ¿no? De la historia de estos niños que están por nacer, ¿no? Y que a lo mejor querrán saber, ¿no? Igual que parece que era Dolores, no me acuerdo quién era, ¿no? Que tuvo más necesidad de buscar porque precisamente faltaba información que la madre no había podido rellenar, ¿no? Y que ella quiso rellenar por su cuenta, ¿no? Contactando con la familia, que es lo que nosotros llamamos una segunda revelación, ¿no? Por lo tanto, es un tema que está siempre sobre la mesa. Siempre es interesante, siempre es enriquecedor, siempre salen nuevas preguntas. A veces tus hijos, yo tengo 5 hijos, a veces los hijos te plantean preguntas que tú no te has hecho, simplemente. Ellos tienen otros intereses y te plantean otras preguntas, ¿no? A las que tú pues, tienes que ver si te das respuesta o no y si le das respuesta a ello. Bueno, y un poquito de esto hablamos, ¿no? De estos 60 años de más que nos quedan por vivir a todos, ¿no? Con nuestra realidad y que al final yo creo que tiene que convertirse en algo enriquecedor para todos, para la persona adoptada y para la familia adoptiva. Una pregunta, Cristina. Sí. ¿El abandono está muy presente en el chico adoptado? Está presente en el varón, dices, ¿no? Bueno, chico y chica, en la Vale. persona adoptada. Sí, está presente y salen, a medida que te vas haciendo mayor y vas pasando por diferentes procesos, salen diferentes temas. Sale, por ejemplo, las relaciones de pareja, ¿no? En el miedo al abandono de la pareja y que, por tanto, o hay una identidad muy firme y muy segura o a veces ves mucha vulnerabilidad en las relaciones y, por tanto, ves a chavales haciendo
o teniendo, por ejemplo, relaciones sexuales con alguien por satisfacerle cuando en realidad no estaban preparados, pero quiero que el otro esté contento conmigo y no me deje, ¿no? O poniéndose en situaciones de riesgo para agradar al grupo de amigos, ¿no? Por el miedo al abandono, a sentirse desplazado y sentir que no forma parte de algo, ¿no? Luego, cuando se consolida una relación, puede volver a salir el sentimiento de abandono, como te decía, a la hora de tener un hijo, ¿no? El cómo pudo ser capaz esta mujer o este hombre, pero sobre todo esta mujer, de dejar ese niño, ¿no? Y volver a conectar con ese abandono tuyo como bebé que fue dejado, ¿no? Otra vez. Em, Puede salir también con los compañeros de trabajo, ¿no? Porque al final el abandono es el no formo parte de algo, es el me siento excluido de, ¿no? También. Y es un tema que sí que está presente, ¿eh? Muchos lo compensan o los intentan sobrecompensar con un exceso de control, de necesidad de control. No sé si alguno de vuestros hijos los veis excesivamente controladores o muy a disgusto con los imprevistos, ¿no? Con lo que no está planificado, ¿no? Y esta es una forma también de controlarlo, es decir, no pude controlar mi infancia, no pude controlar lo que me ha pasado, no pude controlar ¿no? Cómo he llegado a ser quien soy, pero no me va a volver a pasar. Voy a empezar a controlar todo lo que está ahí, ¿eh? Hola, yo soy Rosa. Mira, Hola, Rosa. me he tenido que ausentar un rato y parte de la charla no la he escuchado, pero esto Sí. último que estás diciendo, Cristina, me parece muy interesante. Entonces, yo tengo un hijo de 30 años y Ujú, una hija ya de 28, los míos son mayores, ujú, y ya estaban aquí muchos años antes de que yo conociera a Fasad. ujú. Entonces, hay cosas que, bueno, intento aclararme, pero estoy en ello todavía. En el caso de mi hijo, ahora Sí, que ya es mayor, no, sí. yo no le veo muchas ganas de independizarse. No te oigo ahora, te he perdido, Rosa. No sé. Aprovecho para leer el chat. Ana Puyol te ¿Sí? agradecía. Mi agradecimiento a Cristina, ha sido una charla muy constructiva. Rosa, Rosa, ¿Sí? te hemos perdido hace rato. Me he quedado Vale. en que tu hijo de 30 años le pasaba algo, pero hemos perdido toda la conversación. Vale. No, pues eso, que tengo un hijo de 30 años que no piensa en volar, o sea, lo de Sí, independizarse, digamos que no está dentro de sus prioridades, sí, tampoco emparejarse, sí. tampoco, y mucho menos tener hijos, o sea, para Sí, nada, no ha pensado nada de eso. sí. Entonces, si de alguna manera a título personal y en privado Mm, para él ha pensado algo de esto, bueno, no ha comentado nada. Lo más mm, inmediato que sería, bueno, tampoco trabaja a ratos mm, y estudiar, dejó los estudios y hace tiempo que no toca un libro. mm. Entonces, no, ahora no hay problemas, digamos que pasa muchísimo tiempo en casa, Sí, no tiene un amigo que es así como un amigo fiel, que se sí, ven de vez en cuando, porque el chico sí. está fuera estudiando y este chico tiene 22 años, está estudiando fuera Mm, y digamos que se ha independizado, entre comillas, mm, pero vive lejos de sus padres por ese motivo. Entonces, digamos que en el caso de mi hijo, no, o sea, él vive en casa, no tiene interés por estudiar, he llegado a pensar si estará atravesando una depresión o algo así, porque ya lleva mucho tiempo así. mm, El año pasado estuvo trabajando a través del SEPE, le salió mm, un contrato como jardinero, que es mm, algo que le encanta mm, y ese es el segundo contrato que ha tenido así. Ha mm, trabajado como una fiera, porque alguien le debió de decir que si trabajaba mucho, pues a lo mejor le hacían fijo y demás. mm. Entonces, me estaba acordando de lo que tú decías, de aquello de agradar para no, ¿sabes? Sí. Para que no le No formar abandonen. parte de algo. Sí. Mm, Exactamente. Entonces, pienso que en parte ha podido ir por ahí. Yo, por más que venía exhausto
pero así, ¿eh? Y por más que le dije que, bueno, que se lo tomara con calma, que las tareas duras había que repartirlas entre todos los compañeros, que no tenía por qué cargarlas él solo, que al final todos cobraban lo mismo, nada, no fue posible. Y bueno, es un trabajo que le gusta, pero esta vez no le han llamado este año, todavía no le han llamado del SEPE y está bastante decepcionado, precisamente por eso, porque se esforzó muchísimo, tenía una buena relación con los compañeros, pero bueno, esa relación y con los jefes, esa relación duró lo que duró el trabajo. Después no ha tenido ningún contacto con ellos. Entonces se ha sentido como muy decepcionado y quizás también como un poco abandonado, tal y como lo estamos viendo nosotros, porque después de haber dado tanto de él, parece que ahora ni trabajo, ni tampoco amigos o compañeros. Yo Entonces, te diría un par de cosas de esto. Primero, ¿tu hijo tiene alguna discapacidad? no. No, vale. Lo digo porque también, a rasgos generales, se ve también que todos los estudios lo que demuestran es que los adoptados adultos se independizan más tarde que la media, ¿vale? Tienen más miedo a consolidar relaciones, por lo Sí, tanto, las empiezan mucho más tarde, las relaciones sí, estables, ¿eh? No te hablo de novietes, te hablo de relaciones estables. sí, Y hay mucho miedo a enfrentarse a la paternidad o la maternidad. Por lo tanto, sí. hay muchos adoptados que no tienen hijos o que tienen muy pocos hijos. Luego estamos los que intentamos sobrecompensar teniendo muchos, pero eso es otro tema, ¿vale? Lo digo porque lo que me estás diciendo es, si no hay discapacidad, cumple con muchos de los criterios, ¿no? Del adoptado adulto, que se siente más inseguro y que, por tanto, tiene miedo a salir del nido porque no sabe lo que hay fuera, ¿vale? Y ahí se siente seguro en casa. Pero ojo, porque si está mucho en casa y sale poco, yo aconsejaría, si él quiere, obviamente, una atención psicológica, a ver que no esté empezando algún tipo de sintomatología o de trastorno emocional. Ya, a ver, al psicólogo yo los llevé a mis 2 hijos cuando eran pequeños, porque las situaciones que se daban, Afasad ya te digo que no existía todavía. Yo pensaba que eran, pues, problemas de adaptación o cualquier cosa, y los llevé desde pequeñitos, y él, digamos que aceptaba poco y mal a los psicólogos, y ahora, mm, ya me gustaría también, pero Vale, no no hay quiere. manera, porque tal y como ellos lo pueden entender, es como si ellos tuvieran algo que lo tiene que ver, algo raro. Pero no un psicólogo especialista en adopción, ¿eh? Un psicólogo normal de un centro de salud mental normal y corriente, donde se puede evaluar si hay sintomatología depresiva o algún tipo de dificultad emocional. Ya. A ver, aparte de eso, que, gracias por decírmelo, hay también otro componente, y es que habéis estado hablando de, la relación con la madre o la relación con el padre, o la imagen que ellos pudieran tener de uno o del otro. A ver, Biológico. sí, en el caso de mis hijos, con el padre no sé si llegaron a tener alguna relación, al que más veían era a su abuelo. El abuelo ya falleció. Y, y después, en el caso de la adopción, nosotros somos una familia monomarental. O sea, aquí no ha habido padre ni por casualidad. Entonces, sí que he observado que cuando el comportamiento conmigo es como si fuera más infantil y más, ¿cómo te diría?, de adolescente crónico, ¿vale? Como si se le hubiera prolongado la adolescencia. Y luego, no sé si decirte hasta a un punto quizás machista, en el sentido de, aunque no haya tenido imágenes, ni nadie le haya enseñado esos comportamientos, pero como, esto que digo se hace porque lo digo yo, Se ¿sabes? querido Ese tipo de convertir en el hombre de la casa, ¿no? Sí, un poco por ahí, un poco Mm, por ahí. mm, Entonces, bueno, también cuesta su trabajo. A a ver, yo tenía un proyecto en mente, que muchas gracias por la reunión, porque me viene bien para esto, y mm, es que yo ya estoy jubilada desde hace 2 años,
Y siempre les dije a mis hijos que cuando me jubilara yo vivo en Madrid, nos iríamos de Madrid un poco para la costa, que está más calentito y esas cosas y tal. Y a tener una casita con jardín y demás, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, mi hija se independizó, esa fue otra historia bastante trágica, cuando el mismo día que cumplió los 18 años se cogió la maleta y salió andando. Eso, sí. Sí, porque por desgracia se emparejó con una persona con no buenos referentes en el pueblo, con una familia que hay detrás. La madre maltratada, el padre alcohólico, una hermana drogadicta, tremendo. Y yo no sé qué le metieron en la cabeza, pero ya te digo, mi hija se marchó el mismo día que cumplió los años. Y bueno, No ahora volvió. ahora tenemos buena relación, no hay problema y bien con ella mejor y además es mucho más razonable y está mucho más madura si quieres, ¿no? Pero el punto ese de madurez que yo te digo que tiene mi hija, en el caso de mi hijo yo lo encuentro cuando él se encuentra con hombres, curiosamente, con hombres que puedan ser hombres jóvenes, no niños y no adolescentes, sino jóvenes maduros, ¿no? Hombres maduros, normales. Y es sorprendente cómo puede charlar con ellos tranquilamente, como de hombre a hombre, ¿sabes? Así. Es capaz de ponerse perfectamente a su nivel. Sin embargo, es incapaz de tener una relación, una conversación de adultos, digamos, conmigo. En el caso mío, como que se infantiliza o vuelve a la adolescencia, que ya le he dicho, dicen ya con 30 años, cariño, la infancia te queda un poco lejos y la adolescencia también, que ahora es otra etapa. Por eso te digo que yo creo que necesitaría hacer algún trabajo, ¿no? Personal, de acompañamiento, que sería lo ideal, pero si no quiere poco, porque también hay que valorar la posibilidad de que no quiera dejarte sola, de que quiera ser este niño, Sí, ¿no? también he pensado en eso. Por A eso digo ver, que lo ideal eh, sería que alguien le ayudara a desencallar de allí, ¿no? Y ver qué está pasando. a ver, Independientemente de la adopción, ¿eh? O sea, son dos mira, temas que pueden estar conectados o no. ayer tuvimos una experiencia, nos habíamos ido el martes para estar martes y miércoles en Valencia viendo una vivienda que había visto yo para ver si a él le gustaba y todo esto. Además de eso, en Valencia tenemos un piso por el que transitamos, vivía mi madre antes allí y ahora nos quedamos en él cuando vamos, ¿no? Y yo le había dicho, bueno, pues que esa vivienda, ese piso, pensaba actualizarlo y por si él quería irse allí, que si nos vamos a Valencia o yo me voy a Valencia, él puede Sí. vivir conmigo si quiere o irse a ese piso. No, no, hombre, yo me voy a venir aquí, aquí ha vivido tu madre, qué sé yo, y así. Además, está en una calle que hay mucho ruido, bueno, es la avenida principal es una calle súper fantástica para lo que quieras. Pero curiosamente fue llegar a la vivienda, al chalet que yo había visto, con jardín, con naranjos alrededor, así. Madre mía! Y allí con el propietario, él se desmadra y dice: yo aquí no me puedo quedar. Esto, usted me ve que yo soy muy joven. No puedo estar aquí en esto que queda muy lejos de todo. Yo necesito estar en un sitio donde me pueda relacionar con la gente. Aquí. Pero si esto, ¿cómo voy a ir a comprar el pan en coche? Así, en ese plan y con esos términos que entendió cualquiera. No, yo me quedo en el piso me quedo. Digo, pero seguro que te quedas. Sí. Sacas todas las cosas de tu madre y yo me quedo en el piso, pero así con ese aire y esa disposición. Todo lo Vale. contrario de lo que a mí me había dicho y todo lo contrario de lo que me dijo después. Ya. Después ya la cosa cambió. Entonces, y yo Pues a lo diciendo: mejor bueno, una cosa es la imagen que quiere dar y otra cosa es cómo se siente él, claro". ¿no? Digo: Y "Pues, por si ahí. no hay ningún problema, ¿sabes? Si era lo que teníamos previsto, que si tú no estabas cómodo conmigo, pues te ibas al piso". Yo creo que tiene muchas dualidades tu hijo que tendría que ir trabajando un Sí, poquito, sí. ¿eh?
Entonces, lo ideal. por eso me gustaría que por lo menos me iluminaras un poco para que sepa mientras él se decide o no se decide a ir a que lo vea alguien en atención primaria Mm. o como Sí, tú yo decías. creo que es atención primaria, sí, lo que le corresponde. Sí, pero has dicho algo antes de tener a una persona con la que pueda hablar, no necesariamente Sí. un profesional. No. Bueno, no, un profesional, pero que no tiene que ser necesariamente especialista en adopción, Ya, bueno, ¿vale? Porque yo creo pues que también hay que ver si hay allí algún tema más de otro tipo de sintomatología para ya, descartarlo, ¿no? Y que después se ya, incluya también si hay un tema de vínculo, más de inseguridad, de vínculo, de cómo se relaciona él contigo, de cómo se posiciona, ¿no? En este niño eterno, quizás para no dejarte solo, o si hay alguna cosa más que habría que mirar. ¿Mm? ya, pues no sé. Y mientras tanto, mientras Pero se piensa que decide, hay hijos que no se quieren independizar y, por tanto, a veces hay padres que se sí, sí, independizan de los hijos, también, sí, Rosa. sí, era Que a una veces forma. lo puedes dejar en el piso y tú te vas a la torre, ¿sabes? Eso, sí, ¿Eh? eso es algo que también había visto, pero también me daba miedo por la otra parte en la que se dice, si ellos se han sentido alguna vez abandonados y yo doy ese paso, Ujú. ¿sabes? Es como volverlos a abandonar de nuevo. Entonces, de alguna manera, como que estaba provocando, digamos, el vuelo de él, al decir, que no te gusta esta casa, pues fantástico, pues si quieres irte al piso, vale, Bueno, por mí no lo hagas. también tiene 30 años, ¿eh? También hay que ir dando espacio y hay que ir diciendo: "Oye, tú tienes unas necesidades y yo tengo otras", ¿no? Es Claro, decir, pero si la cuestión está en que él no quiere desprenderse, yo no tengo ningún problema, si ya se lo he dicho tranquilamente. por eso digo que a lo mejor tienes que ir tú planteándole que tú sí que te vas a ir desprendiendo, ¿no? No del vínculo, pero sí de que tiene él que tener su propio espacio, pues por si quiere tener una pareja, si quiere ir a hacer una cena con amigos y que tiene que ir teniendo su propio espacio, ¿no? Quizás también hay que ir guiándolo y acompañándolo a que tú no necesitas que esté contigo para tenerlo cerca, ¿no? Ya, Sino que ya. emocionalmente siempre estaréis cerca y que él puede coger distancia de forma segura. El miedo que a mí me da es eso, que él pueda pensar que a mí me sobra y que estoy intentando abandonarlo. Eso es lo No, que a mí me da no. Si miedo. vas haciendo un acompañamiento, ¿no?, sereno en esta línea de decir: "Oye, que tienes la edad que tienes que hacer tu vida, que tienes que construir tus cosas", y no, esto no es de un día para otro, esto se va haciendo este camino. Por esto digo que un buen acompañamiento profesional que le guíe en la misma dirección que tú sería lo ideal. Eso se lo he intentado decir por escrito, porque cuando lo hablo simplemente Sí, sale corriendo, se pone los tapones en los oídos. no Bueno, quiere bueno, bueno, oírlo, no sé de no qué quiere estás oírlo. hablando. Va, 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 Ya, va. ya. Bueno, vale. No sé. Bueno, Bueno, María. Cristina, no quiero interrumpiros, pero me dijiste a las 9 y son Sí, las 9:10, sí. no quiero abusar ¿Eh? de tu Muy colaboración bien. y de tu compromiso. Cualquier cosa que necesitáis, si no me ponéis un mail o lo que sea, ¿eh? De acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotras y con nosotros. Y bueno, ha sido una charla interesantísima. Nuria también te ha dejado en el chat un mensaje de despedida, que está muy Perfecto. interesada en la charla y en leer tu libro. Y Ujú. bueno, yo creo que ha sido algo que podemos generalizar el resto de las familias y yo como técnica de AFASA. Muchas Muy gracias bien. a todos y a todas las participantes también, Gracias a por vosotros. estar una tarde más con nosotros. Muchas Pues Estupendo. Gracias. Hasta muchísimas luego. gracias y Adiós.